igual vamos a hablar de investigación de campo, pero relacionado al estudio de brotes. Este es un tema grande. Yo he tratado de traer lo más importante para que organicemos. ¿Qué cosa es un brote epidémico? Lo primero, cuando uno va a estudiar un brote o cualquier tema social o problema sanitario que hay, lo importante o lo más importante es que al identificarlo precoz o tempranamente, nosotros vamos a limitar ¿qué cosa? La transmisión. Por eso en la clase anterior habíamos dado el tema del estudio de campo, que era qué cosa? Ir hasta el lugar donde estaba ocurriendo el evento o donde estaba ocurriendo el evento. Entonces, cuando ya nosotros tenemos la notificación de que eso ha pasado, nosotros lo vamos a hacer. Eso es un objetivo se hace. Con el objetivo, primero, de conocer la vía de transmisión. Hay varias vías de transmisión, que ya le hemos dado en clases anteriores. El factor de riesgo o los factores de riesgo que están asociados al brote o a la propagación y todos los aspectos de la atención médica, social, gubernamental que requieren para ser modificados. ¿Cuáles entonces son los principales propósitos de manera macro? Identificar el agente etiológico del brote y su desenvuelto. Presentar el aire, la superficie, cualquiera. Encontrar la vía de transmisión a través de gotas, contactos, aerosol, como decía, identificar los factores de riesgo asociados y tratar de hablar un poco de las recomendaciones. ¿Qué nosotros o qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver un brote? Lo primero es detectar un chisme, vamos todos allá y vemos si es verdad que es un brote. ¿No? Eso es lo primero que se llama detección. Tenemos que iniciar a través de los procesos, de todo lo que vimos en la clase anterior, hacer estudios de investigación y una serie de actividades que se llevan a cabo de manera general. En el momento que nos enteramos, hay una notificación oficial de que puede haber un brote, nosotros no. Es importante. Toda idea de investigación debe convertirse en una investigación. Pero eso es para los que ustedes son investigadores. Toda sospecha de brote debe ser investigada. ¿Por qué? Porque el brote, al ser sospechado de lo que es un problema, ¿no? Es algo que no estaba y apareció o se modificó lo que estaba. Entonces, esa es una premisa. Todo brote debe ser investigado, ¿no? Entonces, sobre esa base, siempre recordamos que ustedes, en el fondo, lo que hacen es ciencia. Ustedes son científicos y por eso tenemos que hacer todo lo que se relaciona con la ciencia. Primero, tener un equipo de investigadores, un equipo de gestores, un equipo de miembros o de personas que forman parte de la investigación, que serían los especialistas, ¿ya? Los jefes, las áreas específicas donde se afecta, ya sea área clínica, área social, y bueno, siempre enfermería. Debe tenerse en cuenta las medidas de control y que estas, ante todo, deben ser iniciadas de manera precoz. Mientras más precoz se haga, menos efectos va a tener. Entonces, hay que dejar constancia por escrito. Todo lo que ustedes evalúen debe ser escrito. Y por último, todo debe ser informado. Nunca nos quedemos con nada por miedo. ¿Qué pasó cuando COVID? Nadie quería decir nada porque todo el mundo tenía miedo. Y cuando ya no se podía guardar el secreto, ya había miles de personas infectadas y miles de personas. Entonces, desde el momento que usted lo sospecha, usted lo investiga, usted forma su equipo, usted lo ve
si es verdad, lo notifica y lo deja escrito. Tiene varios pasos, hay varias cosas, ¿no? Yo les voy a tomar este que tiene 11, pero después les voy a explicar más o menos 10, pero más o menos por ahí, ¿verdad? Primero, hay que verificar el diagnóstico del brote, hay que definir el caso, hay que hacer el estudio epidemiológico, hay que hacer vigilancia activa, describir el brote, como toda investigación, formular hipótesis, medidas de control inmediata, informarla, comprobar esa hipótesis y, a manera general, hacer cualquier estudio si es necesario y al final elaborar el informe para darle a conocer. Pasa más o menos esta es la línea de tiempo, vamos a decirlo así. Aparece un caso que se conoce como caso índice, el caso primario, es el primer caso del brote que normalmente se detecta cuando usted está buscando una relación de un tema nuevo con algo anterior. De allí ese caso primario que ya se convierte en el caso índice, porque el caso índice, a diferencia del primario, es el que ya usted notifica, usted genética, y ¿se acuerdan de eso? ¿No? Genética. Ya casi no. ¿De qué ciclo fue? Genética. Embriología y genética, pues. No la genética. Yo sí dije genética. Por eso yo descubro a lo que ella sabe. Porque uno sabe cuál es. No lo vamos a mirar mucho. Entonces, ese caso primario, nosotros ya cuando lo detectamos, vamos a convertirlo en un caso índice, que es el caso en que realmente se estudia, y ahí vemos dentro de ese caso índice todo lo que está alrededor de él, que se conoce como población expuesta, para ver si tienen relación o no, y de allí evaluamos la cantidad de casos sobre el total de las personas que están expuestas, y por último vemos cuáles se mueren. Ese es de manera general, ¿no? Es lo que uno habitualmente ¿no? Entonces, supongamos que nosotros, nuestro primer paso era verificar, diagnosticar el brote. Supongamos que tenemos un brote de diarrea por salmonela. Ustedes saben que la salmonela es un virus, ¿no? Que es una bacteria. La cabeza se mueve. ¿Cuáles son los 3 antígenos que tiene la salmonela? A ver, mírame. No se acuerdan. La salmonela tiene tres antígenos, H, O y V. El H flagelar, el O somático, el H es el que se detecta en lo que examina serológico. Y tenemos microbiología. ¿Qué vale? ¿Qué te da la Entonces, ¿qué es para ese microbiología? Eso que le estoy diciendo. Y cada uno tiene una característica diferente, ¿no? El H sirve para una cosa, el O para otra. Entonces, como toda sospecha debe ser investigada, nosotros hacemos lo mismo con todos esos pacientes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a verificar el diagnóstico. Supongamos que, de manera general, todo caso nuevo debemos convertirlo en caso índice, población expuesta, tasa de ataque, letalidad. Todo eso va en todo el proceso. Entonces, nosotros lo que necesitamos primero es definir si existe un evento inusual que necesita ser investigado. Recuérdense siempre los casos. Entonces, vemos todo, activamos el sistema de vigilancia, revisamos datos. Esto que está haciendo el doctor, yo le decía una pregunta técnica, porque donde yo que a veces me creo investigador, una de las cosas que previene los sesgos en la investigación es no saber el nombre de las personas. ¿No? Entonces, ¿cómo van a escribir en un cuestionario el nombre y todo? Ya eso es cercado.
Segundo, que a mí no me quedó claro, se estaba diciendo, ¿qué cosa es estilo de aprendizaje? Entonces, pero bueno, me imagino que ese es un formulario que está validado, ¿no? Entonces, tengamos toda la información, pero esta información, más que científica, es una investigación de campo y sí necesitamos saber los nombres y los lugares, ¿no? Recuérdense que hay una estadística que es de tipo descriptiva, ¿no? Que ese sí necesita saber quién es la persona, dónde vive y cuándo. Entonces, esta hay que aterrizarla un poquito para nosotros vamos a definir los casos, en caso de que supongamos que tengamos una diarrea por correr un brote. Revisamos todos los casos que tengan características clínicas que sean compatibles. Y a eso nosotros le vamos a apoyar con realizar resultados del procedimiento de laboratorio en caso de que necesitemos obtener alguna que otra muestra, visitar las casas, las comunidades y reunir toda la información para nosotros poder tener criterios de confirmación. Cuando nosotros vamos a tener en cuenta eso, primero, cuando hay un incremento inusual de casos. Ese casi siempre es lo que pasa, ¿no? Sin comparación entre los casos observados y esperados, ¿dónde? El tiempo, el lugar y en un grupo de personas. Casos agrupados, porque eso, uno busca ¿qué cosa? Un contexto. ¿Dónde se está desarrollando? Eso es importante. Casos con vínculo común, porque si uno tiene un paciente con diarrea acá y uno en España, no hay brote. Entonces tiene que tener un vínculo común y por último nosotros tenemos que hacer una confirmación diagnóstica con qué? Con la evidencia clínica siempre que da el 80% de los diagnósticos. No se lo olvide eso. Y el examen físico. La parte clínica sale del interrogatorio y del examen físico. Y eso hay que hacérselo a todo el mundo. La parte epidemiológica, que es el nexo para uno poder tener una conexión. Y por último, los resultados de laboratorio. Nosotros, por ejemplo, en los casos que vemos de dengue, tenemos cantidad de pacientes que van con fiebre. Pero de la cantidad de pacientes que van con fiebre, no todos tienen elementos que son compatibles con dengue. Sin embargo, en un lugar donde haya dengue, en el mismo momento, todo lo que tenga fiebre es dengue hasta que no se demuestre lo contrario. ¿No? Esa es una ley jurídica. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en investigación, todos los factores son independientes hasta que no se demuestre lo contrario. Cuando eso no es así, aparecen, es cuando uno busca ¿qué cosa? Las asociaciones. Entonces nosotros vemos pacientes con fiebre, pacientes a los que se les llena ¿cómo se llama? Una ficha epidemiológica, y después de eso, si queremos, le podemos aplicar lo que usted estaba diciendo el otro día, un mapa de calor o no sé, cualquier cosa que te permita a ti ubicarlos donde están, ¿no? Eso es importante. Sobre esa base, nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, hay clasificaciones, dicen los médicos de acá, y los infectólogos incluso lo dicen, que ya no existe el dengue clásico Y el hemorrágico. y el dengue hemorrágico. Ellos dicen, pero en clínica sí existe. La otra clasificación de dengue es con señales de alarma o sin señales de alarma. Esa es una clasificación que tiene más bien un perfil, ¿qué cosa? Epidemiológico. Porque a los que tienen señales de alarma van para un lugar y a los que no tienen van para otro. Pero la clínica sí existe. Porque no es lo mismo tener un dengue como sangrado, ojo esto como filósofo. No es lo mismo tener un dengue con sangrado que tener un dengue hemorrágico. Ah. Ahí se lo dejo de tarea.
Wow. ¿Ya? Se lo dejo de tarea para que se lo pregunten a ellos. Sí. No es lo mismo tener un dengue con sangrado que tener un dengue hemorrágico. ¿Dónde son las fuentes que nosotros utilizamos para detectar brotes, la vigilancia rutinaria, las alertas clínicas, los exámenes de laboratorio, porque a veces aparecen? Nosotros hemos visto muchos bichos extraños últimamente en el seguro que nunca habían aparecido. Y todos se han presentado cuando le hemos hecho los estudios aquí a los pacientes que tienen infección por catéter venoso central para hemodiálisis. Y todos pertenecen a la misma clínica. Entonces nosotros hemos hecho un estudio y la clínica ha tenido que evaluar ¿qué cosa? La calidad de su agua y todos los procesos relacionados con eso. Y eso le ha costado a la clínica que nosotros le pongamos una penalidad. ¿No? Entonces, para eso también sirve, ¿no? Hay que decir los elementos comunitarios, como decía, tumores, todos los chismes que hay por ahí, y auditoría que nosotros hacemos para revisarlo. Estas son más o menos las acciones. Primero, verificar el diagnóstico, ya le digo, tiene que ser definir el caso, buscar casos adicionales dentro de la población en cuenta, comparar con los datos históricos y la parte epidemiológica y consultar con los expertos, que casi siempre tienen una versión. El ejemplo que habíamos visto de diarrea, que se modela como el que es ese. Casos observados, 12 casos en 3 días en la misma sala, en el mismo periodo. Casos esperados, 1 o 2 casos por semana, es decir, que ya se ha incrementado. ¿Cuál es el vínculo común? Que todos consumieron alimentos del mismo lugar. ¿Ya? Confirmamos porque hicimos un cultivo, encontramos un cultivo de salmonela en 5 pacientes y lo que hicimos fue eso. Lo que se hace entonces es notificar al área de epidemiología para que el área de epidemiología tome acciones con el proveedor que encontramos acá la comida. Entonces, el cuarto caso, ya nosotros lo hemos visto, pero lo voy a rapidito. Supongamos que tenemos tuberculosis. Ya estamos en una prisión, allá en Chayapalca. En Chayapalca dicen que Chayapalca es la prisión más alta del mundo. ¿No? Entonces, supongamos que aquí tenemos tuberculosis. Pero nosotros no vamos a esperar que todos los pacientes van a venir a nosotros con dosis o que nos lo van a decir, porque los presos no quieren tener enfermedades porque muchos tienen, ¿no? Yo soy bacán de acá del pabellón, ¿no? Y entonces, usted tiene que hacer ir tomando la cosa. Eso es lo que se conoce como búsqueda activa. Por eso, uno de la tuberculosis tiene que hacer una búsqueda activa y sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser prácticamente a diario para poder detectar pacientes con síntomas respiratorios de más de ¿no? Entonces, esa estrategia consiste en identificar personas afectadas por una enfermedad, pero que no van a venir a que usted lo notifique de manera importante. Es como nosotros, ayer utilizamos nosotros todas las pruebas de screening, ¿no? Se le hace tamizaje de VIH, Papa Nicolau, mamografía, ¿no? Para uno detectar que no va a venir ya con un tumor o que no va a venir con un cáncer de seno. ¿Cuáles son las pruebas que son? Es decir, ¿qué es más importante para una prueba de tamizaje? ¿La sensibilidad o la especificidad? Es que la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de encontrar a los enfermos y la especificidad de encontrar a los sanos. Entonces, si quieres buscar enfermos, no vamos a utilizar la especificidad y no la sensibilidad. Por eso las pruebas de sensibilidad se utilizan para tamizaje
o sí, las que más altas sensibilidad. ¿Ya? Entonces, allí nosotros tenemos un evento y barremos, como dice, a todo el mundo con el objetivo de definir cuántos casos escondidos hay por ahí que no han sido notificados espontáneamente. Entonces, eso lo va a utilizar, lo va a hacer un equipo que está diseñado al efecto, como dicen los abogados. ¿Aquí hay abogados? ¿No? No, porque cada gente tiene todo ya. Hay abogados, hay quien es abogado, economista, administrador. Yo, honestamente, creo que no sabe ninguno de los tres. Porque yo llevo 25 años de médico y todavía es más lo que me falta por estudiar que lo que me sé. Entonces no tengo sentido, no tengo idea de que alguien pueda saber. Entonces, vamos a realizar, eso los abogados le dicen una comisión ad hoc, para investigar esto. Entonces, son equipos de respuesta rápida que van a acudir ¿dónde? A los centros de salud, a los hospitales, a las clínicas privadas, a los centros veterinarios, a las comunidades. ¿Y cuál es el objetivo? Detectar casos nuevos dentro del propio evento. No, clínico, no, puede ser el tipo de búsqueda que tú quieras. Pero es buscar personas, por ejemplo, ahora que aparece un caso de tuberculosis, ¿no? Y obviamente a todos lo vamos a tener que hacer. Tiene síntomas respiratorios, tiene esto, vamos a tener que hacer todo. Todo, ¿no? No va a llegar y así. Rayo X de tórax, ¿no? O le vamos a hacer a todo el mundo pruebas de Mantoux. Ya a mí me quedó claro que ustedes no dieron microbiología. Mantoux es la prueba de la tuberculina. Se llama prueba de Mantoux. Entonces, supongamos que nosotros en esta búsqueda activa lo que queremos es detectar oportunamente casos, y para eso nosotros utilizamos de manera correlacionada las otras pruebas que son complementarias. Pero lo más importante es utilizar varios métodos: visitas domiciliarias. Acá los médicos y al personal de la salud no nos gusta ir a la casa de las personas. No nos gusta. ¿Por qué? Porque no le dan café, no le dan comida. Si le dieran, sí fuera, ¿no? Pero es importante la visita domiciliaria. Por ejemplo, yo sé que en MISA hace, no sé cómo le llaman a MISA, en el MISA, pero nosotros en salud le decimos PADOM, ¿no? Programa de atención domiciliaria, PADOM. Entonces, revisión de registros, ahí entrevistas a los chismosos, a los informantes. Siempre hay alguien que se sabe todos los chismes. ¿Esos quiénes son? Los líderes. Tú, por ejemplo. Encuestas estructuradas, que es lo que le ha venido a hacer el doctor Malpartida. No, porque confundo a veces Malpartida y Malespina. Los dos son malos, pero diferentes. Y la observación directa, que es como tú lo buscas hacer. Supongamos que nosotros necesitamos caracterizar un brote. Identificamos la población de riesgo, informamos para iniciar medidas de control, buscamos pistas que puedan estar relacionadas y nos familiarizamos nosotros los investigadores. Yo quiero que ustedes salgan de acá convencidos de que ustedes son o pueden ser investigadores. Acá Natalia me pregunta: doctor, ¿vas a ser jurado? Sí, un ratito nada más. ¿Y vas a hacer muchas preguntas? No sé, si no lo colocamos. Entonces, eso es lo primero. Que une la ciencia, que no es lo mismo ser científico que ser investigador. Te lo dejo de tarea. No vas a poder dormir porque... ¿De qué? Para iniciar la caracterización de brote es necesario reunir toda la información disponible de los casos y organizarlas para su análisis. Dice acá Mauro que mañana es el examen de semio.
Dime causas de disfagia alta funcional. Debe ser un final. Cuando yo estudié Cáncer del semiología, esófago. Cáncer del esófago. otra, dime. Varices esofágicas. Varices. No aciertas una. Si es funcional, es porque no hay nada orgánico. Y los cánceres son orgánicos. Por eso la disfagia alta, la disfagia orgánica se llama anatómica o anatomopatológica. Y la funcional se llama fisiopatológica. La disfagia puede ser alta, media o baja, puede ser orgánica o funcional. La orgánica puede ser por obstrucción o por compresión. En cada uno, yo te pregunto ahora 25 causas de eso, tú no me dices. Yo te puedo decir ahorita mismo 50. Divertículo de Senker, Rokitansky, Grenet, esofágico. Hay un síndrome, te lo vas a dar de tarea. Síndrome, no, tienen examen mañana, yo quería ver cómo estaba. Síndrome de Rokitansky por ¿sigo? Entonces, yo no soy epidemiólogo, pero sí soy semiólogo. ¿Ya? Epidemiólogo yo no soy, pero semiólogo. Si quieren terminamos de otra clase de por 50 soles. Por cabeza. Mira, yo les he pasado por ahí un libro. ¿A quién le he pasado un libro? Acá. Para cuando usted quiere estudiar de verdad, semiología digestiva, estudiese por ese libro. ¿Has leído por ahí? Dice, los síntomas digestivos se dividen en tres, del segmento bucofaringoesofágico. 1, 2, gastro, duodeno, hepato, bilio, pancreático. Y 3, enterocólico. ¿Cómo tú diferencias, cómo tú sabes, qué es lo que es la disfagia? La disfagia es la sensación subjetiva de dificultad para tragar. Subjetiva, la mía. Me hago el primer diagnóstico diferencial es con el globo histérico. ¿No lo han enseñado así? Con el globo histérico. ¿Y cómo tú conviertes esa disfagia orgánica, esa disfagia síntoma en disfagia síntoma? Eso te puede costar más que 50 soles. Entonces, para ello es necesario dar respuesta a lo siguiente. ¿Quiénes, dónde y cuándo? Eso no se nos puede olvidar cuando vamos a hablar de qué? De caracterización. Por eso los estudios descriptivos, ¿qué es lo que hacen? Caracterizan. Entonces, para eso, nosotros vamos a tener en cuenta periodo de incubación de la enfermedad, a la que estamos expuestos, periodo de transmisibilidad y periodo de aparición de los eventos secundarios. Acá está. El periodo de incubación, por ejemplo, es un tiempo antes de que aparezcan los primeros síntomas, que aproximadamente vamos a pensar que, por ejemplo, 10 a 12 de noviembre empezó, consumieron ensalada contaminada de un comedor X y lo que nosotros vamos a buscar es la comida. En el caso del periodo de transmisibilidad, ya se demora. Recuérdense que aunque aparezcan los síntomas de enfermedad que siguen todavía en transmisión, ¿no? Y ahí buscamos casos activos que continúan asistiendo. Y por último, el periodo de aparición de casos secundarios puede ser más largo, porque muchas veces aparecen muchos más y otros van apareciendo más lentamente. Agarras una botella de agua, un vaso de agua, le voy a decir una science fiction. ¿Saben lo que es? Ciencia ficción. Agarras un vasito de agua o con agua, porque el vasito no es de agua, es con agua.
se lo das a tomar al paciente y agarras tu estetoscopio y te lo pones en el acá, y cuando empiezas el blue es que llegó. Si se demora es que está parado tu cabello. Eso no te lo van a enseñar. Esa es la forma de hacer una disfagia síntoma. No sabía, no sabía. Los docentes te enseñan para que tú vayas a ser especialista y no para que vayas a ser semiólogo así. Soy el primero que enseñaba. Entonces, para que no veas que se me olvide. Entonces, eso nosotros lo vamos a tener en cuenta. Responde al lugar donde, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un mapeo. Yo le cuento acá los lugares que son los departamentos del Perú, que nosotros primero vamos a saber la población que se va a enfrentar. Segundo, vamos a saber los gérmenes que circulan allí, si la fuente de infección, y hacemos un monitoreo, quizás un mapeo de los casos que nos permita evaluar. Y solamente es un tema de qué? De descripción. Acá, ¿qué utilizamos nosotros? La curva epidémica que ya ustedes la vieron hace la primera clase, pero si no ya tienen, ¿no? Es una curva que te va a decir cómo va a estar. Acá, por ejemplo, vemos una curva epidémica, toda una meseta, de momento una pendiente, y ahí vemos en qué semana epidemiológica hubo más casos de dengue, como presentaron el otro día en 3 minutos en el grupo. ¿Ya? ¿Quiénes? Primero hay que saber a qué población tú te enfrentas. Segundo, ¿qué características tiene esa población? Hay que ver características sobre el estado general de la salud, sobre las condiciones médicas, comorbilidades o no. El pensamiento analítico, no todo el mundo entiende igual. Y no todo el mundo te informa igual. Entonces es importante que nosotros sepamos si la persona o la comunidad a la que nosotros vamos a enseñar a enfrentar tiene cultura sanitaria. Hay lugares donde la gente sabe medicina. ¿Por qué? Porque la televisión, en vez de poner allí los motos y esa cosa, ponen promociones de salud. ¿Ya? Entonces te enseñan ya a cómo tú vas a hacer. Yo hasta ahorita no he visto, a no ser lo que pagan las empresas de esto, no sé qué, para la migraña, para no sé qué, no hay ningún anuncio en la televisión acá que diga algo de dengue, por ejemplo. ¿No? Entonces, en la radio sí, pero el que sea visual. Entonces, nosotros también somos importantes porque nosotros no solamente servimos como diagnosticadores, sino también como informantes, comunicadores. Y todo eso sobre la base de la cosa. Con todo eso que nosotros hemos tenido allá, hemos detectado que ha habido una variación de lo normal de un lugar. Por ejemplo, que yo venga ahora y todos se saquen mente, eso es un problema. Hay que investigar. Porque no es normal. Si todos se sacan mente, yo vengo a revisar algo pasado. Lo normal es que saquen entre 6 y 10. Eso es todo. Pero tenemos un problema, lo enfrentamos, formamos el equipo, nos vamos allí, identificamos el caso, lo notificamos, todo lo que ve, y nosotros le tenemos que decir, bueno, esto a qué se debe. Y cuando nosotros formulamos qué cosa, o postulamos, como ustedes quieran decirle, una hipótesis. ¿Qué es lo que es una hipótesis? Es una supuesta verdad. ¿Puede ser o no puede ser? Pero de ahí parte, ¿no? Entonces, esa supuesta verdad es una respuesta provisional a un fenómeno que necesita que nosotros, ¿qué cosa? Contrastemos. O que nosotros, ¿qué cosa? Comprobemos. Entonces, dos fuentes de evidencia, que es la información médica sobre lo que pasa en las enfermedades y la información epidemiológica descriptiva que nosotros utilizamos. Entonces, acá tenemos tres vamos a decir, tres efectos: la fuente, el modo de transmisión y los grupos expuestos.
que sea. Ustedes no tengan miedo de investigar. No tengan miedo. Mientras que lo hagan metodológicamente bien, todo claro. Si yo digo, yo creo que la aspirina es buena para la diarrea. Esa es tu hipótesis. Si al final de tu estudio tú demuestras que la aspirina curó la diarrea, ese es un resultado bueno. Y si al final tú demuestras que la aspirina no curó la diarrea, ese es un resultado bueno también. Porque es el resultado. ¿Ya? Entonces, si la aspirina cura la diarrea, usted le va a decir al mundo, utilice aspirina para la diarrea. Y si la aspirina no cura la diarrea, usted le va a decir al mundo, no use aspirina que no sirve para la diarrea. Entonces, se dan cuenta que cualquier resultado emanado de una investigación correcta es siempre bueno. Entonces, no tengan miedo de postular una hipótesis o formular una hipótesis e investigar, siempre y cuando, como le enseñó la doctora Arlene Falcón, correcto el trabajo. Entonces, si usted postula una hipótesis, usted la va a ¿qué? A contrastar. Y para eso vamos a utilizar varios temas, porque usted va a comparar esa hipótesis con la evidencia obtenida hasta ese momento, que puede ser la que sea, y también puede utilizar la epidemiología analítica, que a diferencia de la descriptiva que decía de dónde, cuándo y quién, ya sí va a qué cosa, a buscar relaciones, probar hipótesis, etc. Por eso, la mayoría de los que dicen ser epidemiólogos en Perú, porque en realidad en Perú no hay especialidad en epidemiología, la mayoría no se dedica a meterse ahí en el terreno a buscar brotes epidémicos, sino ellos están sentados en un lugar investigando, haciendo revisión sistemática. Entonces, los epidemiólogos de verdad se van al campo. ¿No? Teniendo eso, usted no se le olvide que todo este proceso investigativo es un proceso dinámico, pero además es que científico. ¿Por qué dinámico? Porque va pasando por varios momentos, tú tienes que esperar cualquier cosa. Es decir, nunca esperes que es lo que te puedo preguntar. Así técnico, metodológicamente, ¿para qué te sirve tu trabajo? Cuando yo te pregunte, ¿hasta qué te sirve tu trabajo? Todo eso sí. ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no has puesto en tu trabajo que los negros sufren de diarrea? Si yo te pregunto eso en el yo jurado que tú me respondes. Si tú me respondes, para la próxima lo voy a hacer, pero para esta no. No ha sido mi objetivo de investigación. Acuérdense que le he enseñado eso solo desde el principio. ¿Ya? Aprendan a pelearse con los que saben más que ustedes de metodología, pero no de su trabajo. ¿Quién es el que más sabe de tu trabajo mañana? Tú. Eso créetelo. Cuando uno toma una hipótesis, por ejemplo, yo digo, yo creo que mi paciente tiene diabetes. ¿Por qué? Porque tiene todas las fe. Oliguria, polinicia, polifagia, pérdida de peso y pruritus. 5 P. Pedro Pérez Pereira, primer pintor paraguayo, pinta preciosos paisajes para personas pudientes, pero para personas pobres, pinta poco para quienes bastante. Viste todo con P. Entonces, tú planteas porque tiene oliguria, polifagia, polinicia, pérdida de peso, prurito, pero cuando nace la glucosa te da 60 o te da 70. Entonces, una hipótesis inicial que tú tenías que era una diabetes, ya dejó. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en ese momento? Reconsiderar tu hipótesis. Hay que tener valor y hay que ser machito para usted reconsiderar, porque la mayoría de la gente yo creo que tiene eso. Y se pelea,
usted cree que ¿cómo se llamaba? La ivermectina que tomaron todos en COVID, no sirve. Hay que ser machito y decir, no sirve. Y pasamos a otro. Entonces, eso es importante en medicina. No sirve, reformulamos. Entonces, se llama reformular o reconsiderar qué cosa, una hipótesis, buscando otros nexos, otros resultados e incluso otros diagnósticos. La medicina es una ciencia y como ciencia tiene un patrón X que siempre puede tener una variabilidad. Yo sé que a ti, Mauro, te han dicho que en medicina 2 más 2 no es 4. ¿Dicen así, no? ¿No han oído? En medicina, por ahí la gente dice que en medicina 2 más 2 no es 4. ¿Por qué quiere decir? Porque quiere decir que porque no todas las cosas se presentan igual. Pero en medicina, como en todos los lugares, 2 más 2 siempre es 4. Lo que pasa es que tú no sabes sumar bien. Eso quiere decir que tú no has recogido todos los síntomas, todos los signos y no has hecho el examen complementario. Pero en todos los lugares, 2 más 2 es 4. ¿Ya? Por si oyen ahí, que no se le olvide que yo he sido el primero y el único que le dice que 2 más 2 siempre es 4. Entonces, no se jacten de yo soy el que más sé. Jáctense de yo fui el que mejor hice los procesos. Entonces, si yo digo, es un dengue, 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 y todo es negativo, y no. Pero como mismo yo puedo decir, no es dengue, no es dengue, no es dengue, y al final sí puede ser. Entonces uno tiene que, es un proceso, ¿qué cosa? Dinámico. Tú dices, evalúa, reconsidera, vuelve a reconsiderar, y así pasa toda la vida reconsiderando las cosas. Por eso es muy difícil que nosotros, los médicos, yo que terminaba en el año 2022 mi carrera de medicina, que lo que aprendí hasta ahí, yo puedo empezar a estudiar economía, porque ya yo aprendí toda la medicina. Porque hay guías de práctica clínica del 2020, del 22, del 24, y cada vez que alguien se le pone una payasada, la cambia. ¿No? Entonces, es dinámico. Entonces, esto más o menos medidas que nosotros vamos a hacer, ya estamos terminando un capítulo, tratamiento, aislamiento. Nosotros hemos tenido un medio que, no vamos a decir controlazo, pero un tema técnico en reunión de gestión del seguro, en el que a los pacientes con heridas infectadas, no le ponen a nadie a su costado, porque va a infectar al del costado. Pero si la herida es infectada, ¿cómo te va a? Si no es un germen que entre por la nariz, no te va a infectar. Entonces, que no se nos ocurre poner a los pacientes aislados porque están con antibiótico meropenem. Entonces, no es así. Hay criterios de aislamiento y tú puedes tener a todo el mundo con dengue en el mismo lugar y no pasa nada. Si tú tienes a todo el mundo con dengue aquí en esta área, no vas a buscar a que Mauro que se lo está transmitiendo a todos ustedes, porque el dengue no se transmite por la respiración. Lo que tiene que hacer es una mosquita dando vuelta por acá, jodiendo, como todas las mujeres. Claro, porque las que pican son las mujeres. Digo, las mosquitas. ¿No? Las que pican son las mosquitas, ¿no? Las centrales. Entonces, son cosas que ustedes tienen que aprenderse para que no se lo olviden. Porque ahora aislamos a todo el mundo por dengue y acá nadie va a transmitirle dengue a nadie. Lo que sí hay es que hay, puede poner uno al costadito del otro metido debajo del qué, de un mosquito. Eso sí, entonces hay diferentes tipos de aislamiento y hay diferentes momentos para aislar. Si tú tienes un paciente con hepatitis que ya está con los síntomas, ya no hace falta que lo ponga en ningún lugar. Por ejemplo, ¿no? Porque ya no va a transmitir. Entonces, la cuarentena es otro tipo de aislamiento. En un momento se dijo cuarentena porque eran 40, 42 días, pero ya ahorita ya se le llama cuarentena, mire lo que dice ahí, restricción temporal de personas a esfuerzo. Es decir, ya no dice un tiempo, pero apareció como cuarentena. Medidas de protección personal, recuerden que andábamos como
Como astronautas, ustedes no han tenido la experiencia de eso, de llegar y ponerse aquella cosa, aquel mameluco blanco que te llegaba hasta aquí, te ponías tu mascarilla, la simple, la mascarilla simple, después ponía la N95, la N y la KN es lo mismo, lo que pasa es que son de diferentes lugares del mundo. ¿Sabían eso? Otra tarea más. Ya, entonces, tú te ponías eso, y además te ponías unos lentes de esos, de los que usan los aviadores, que son plásticos así, y encima de eso te ponías tu mandil. Claro, abajo te habías puesto ya tu ropa azulita, ¿no? Con todo y eso, en Lima, feliz. En Pucallpa, tú te ponías, ¿se acuerdan que había unos campos así? Yo le digo porque yo tuve desde el día 1, te voy a lo de la historia de ese paciente. El primer día que entramos a ver, bueno, ya que diagnosticamos, se hizo la sala donde está cirugía ahora, el servicio de cirugía ahorita. ¿Saben en salud dónde está el servicio de cirugía? Está medicina, el que está cortadito. No, en el segundo piso. El segundo piso está medicina, está cortadito. Todo eso estaba cerrado. Entramos por la escalera que está por sala de operaciones, por esa escalera entramos. Y tú te ponías acá y eran dos pacientes. Estábamos el doctor Juan Carlos Malpartida y yo. Nunca me olvido de eso. Tú agarrabas la jeringa para hacer haga. Cuando hacías así, te dabas lo mismo en la rodilla que en la arteria del corazón superficial. No veías nada. De verdad, porque aquello se ponía nublado del calor. No, de verdad, no. Pues, ahí andaba con una bota por acá de esas negras. Ajá, de esas. Yo les digo, para que nadie les haga el cuento, ni los que le dan clase vienen a hacerse los héroes. ¿Ya? Entonces, tú hacías así, y te juro no veías nada. Porque tu misma respiración te empañaba todo. Y tú tenías tanto miedo que no te hacías ni así porque los guantes estaban. Era una cosa. Ya después la gente entraba en chores, en satar, en la que le daba la gana, pero eso se murió. Yo nunca en mi vida, de verdad, desde el día 1 hasta el último día que estuve en COVID, entré a ningún lugar sin todas las EPP. Nunca me había dado COVID. Nunca me he hecho una prueba de COVID. La próxima clase, si me acuerdo, les voy a traer del recuerdo la primera prueba de COVID que llegó a esta ciudad. Yo la tarjeta tengo en mi casa, nunca me hice. No, la verdad, serio. Llegaron 10 para las 10 personas que estábamos viendo ese paciente. Y yo no me lo hice, no me quiero eso. Y la tengo en mi casa. Esa pruebita sí que la hacían. ¿Alguna vez le hicieron pruebita? Ya, entonces, otra de las cosas es la inmunización. La inmunización es una medida básica y buena para la vacuna que están. Ahorita mismo estamos vacunando contra qué? Tosferina. ¿Qué produce la tosferina? ¿Cómo se llama? A ver. Están como los pescados de Totus, así. ¿Cómo es? Bordetella pertussis. La tosferina tiene una sintomatología que es clásica, que tiene un reprise, dicen que el paciente, porque ustedes ya hicieron respiratorio ya. Es un tipo de tos específica, porque ustedes dieron como síntoma la tos. Cuando yo daba antes semiología respiratoria hace tiempo, hace como 4 años atrás, yo le daba síntomas, todo. Hay una tos que se llama tos coqueluchoide, sí, pero no es tos quintosa, que es fila, y al final, como un gallito. Ese se llama reprise. Entonces, nosotros tenemos que inmunizar, obviamente, en la etapa de la vida que tú debes inmunizar y contra la enfermedad que sea. Y lo otro son las quimioprofilaxis. Por ejemplo, yo me voy a Haití y en Haití es una zona endémica de leptospira. ¿No?
porque antes de llegar allí, yo me voy a meter una quimioprofilaxis de 200 miligramos de doxiciclina por cada semana que voy a estar allí. Bueno, esa es una forma de hacer quimioprofilaxis. Hay otra quimioprofilaxis que es la que se le hace a los pacientes con tuberculosis, a los contactos de tuberculosis que tienen una prueba positiva y se hace también, ¿no? Ya, entonces, para la ectospira, para varias enfermedades en las cuales la quimioprofilaxis, ¿qué cosa? Actúa. ¿Qué quiere decir quimio? Fármaco, profilaxis de un fármaco. Porque hay profilaxis que es por hablando, ¿no? Lavándose bien las manos, entonces, eso es lo que pasa con la leptospira. ¿Cuántas leptospiras tú te conoces? Leptospira Pérez, leptospira Martínez. ¿Cuántas leptospiras conoces? Me imagino que no sepan ni por qué se llama leptospira. Se llama lepto porque es fínica y espira porque es en espiral. Y por ser fílica, no se tiñe con los colorantes habituales, por eso hay que teñirlo con colorantes específicos que son de plata, soluciones argentinas. Por eso es de que facilita la medicina. No se tiñe con lo normal, por eso lecto. ¿Qué quiere decir lecto? Fílico. ¿Conocen algún otro lecto? Meninges. ¿Cuáles son las lectos meninges? La tía madre y la otra no es lecto, es una madre. Entonces, entonces, por eso te doy ahorita mismo 300 soles y me dice el medio de cultivo de la lectospira. Hay dos tipos de lectospira, biflexa e interrogans. La biflexa no hace daño y la interrogan sí. Y dentro del interrogan está icterohemorragia, cánico. Pero eso te lo dieron a ti, pero te lo digo. Si no te acuerdas lo que te dije, entonces, por eso es importante que ustedes sepan a qué van a tratar o cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, podemos utilizar aislamiento, podemos utilizar inmunizaciones, cuarentenas, quimioprofilaxis, y usted tiene que saber medicina para poderlo hacer. Ya para terminar, no lo voy a decir mucho, porque lo único que me quiero decir es comunicar los resultados. No es que lo vamos a comunicar en el Facebook, sino que vamos a comunicarle a las autoridades que hemos encontrado un caso definido de leptospirosis en tal lugar, en tal sitio. Sería bueno que ustedes vayan avanzando en el tema de conocer estas cosas que yo les estoy preguntando que parecen bobadas, pero son cosas que les van a servir. Cuando yo estudiaba medicina año 94, 95, yo recuerdo que la leptospirosis era como, no sé, así normal. Éramos unos chanchos, porque había leptospirosis. De donde yo vengo es otro level en epidemiología, en atención primaria. Y cuando yo terminé la carrera, que empecé mi especialidad, ya no había leptospirosis. Yo mi especialidad creo que habré visto uno o dos. Cuando era alumno de medicina así como ustedes, en las cámaras de hospitalización había mínimo 10, 12 pacientes hospitalizados con leptospirosis. Pero en la medida de control lograron que en 2, 3, 4 años desapareciera. ¿Qué hicieron? Quimioprofilaxis en zonas expuestas, agarrar todos los chanchos, los que transmiten la enfermedad. ¿No? ¿Qué alimento transmite la leptospirosis? Se acabó. Frutas.